Bueno, muy buenas tardes para todos. Comenzamos un café con Franco, 5 de junio, PNT, va el PNT, 5 de junio, un día prácticamente histórico para la industria de lo comercial. Comenzamos con la versión de, finalmente que le encontré, la versión que me había recomendado el querido amigo el Ruso Berea, con Jeff Beck y bueno, obviamente Steve Tyler y Sting. Eso era lo que escuchaban recién, la versión de Sweet Emotion con Jeff Beck y Sting. La verdad, una gran versión en vivo. Gracias, Ruso, por recomendarme y por ser parte de la cantidad de aportantes, muchos casos anónimos a este emprendimiento que se llama Un Café con Franco. Hoy quiero decir, además, por primera vez estamos compartiendo la transmisión en vivo para la cuenta de Facebook. Próximamente hacemos una cuenta pública y entonces en esa cuenta pública o de figura pública metemos el Café con Franco siempre en vivo, porque por suerte Periscope nos permite compartir esto también en los dos lados. Así que como me permite compartir en los dos lados, a partir de ahora lo ponemos siempre en los dos lados para que quien quiera oír, que oiga. El otro día algunos me mandaron algunos comentarios por privado, creo que todos muy atinados, en los cuales quedaba alguna duda respecto de lo que yo había hecho, el bloque que había hecho de Recalde y Cela, un solo corazón, tratando de reducir. Un abrazo al querido coronel Gonorrea. Coronel querido, justicia. Bueno, le mando un abrazo a mi amigo también Enrique Piñeiro, que el otro día ya también se sumó al Café con Franco. Abrazo, Enrique, abrazo a todos los que están por allí. Y simplemente quería, para hacer un subrayado y para que no queden como muchos sobreentendidos, pongo el punto bien clarito sobre la I, y el punto clarito sobre la I es
que básicamente la tarea que tenía la señora Costantini al frente de Aerolíneas Argentinas y que de ninguna manera cumplió, era reestructurar la empresa, es decir, no simplemente parar el choreo y parar la gestión superpolitizada que traía la empresa de la mano de la anterior administración, que era una, más o menos, él se había convertido sí en un aguantadero de delincuentes, no de la política, sino un aguantadero de delincuentes, que no es lo mismo, y aunque a veces se lo intente establecer como sinónimo, yo quiero aclarar que estoy absolutamente convencido, además técnicamente no es lo mismo, política no es igual a choreo, lo que había era un aguantadero de ladrones ahí que armó el doctor Recalde en Aerolíneas Argentinas. Eso un poco se discontinuó con la gestión de Becerra Constantini, pero eso no era suficiente. Y lo que había que hacer era reestructurar la empresa, presentar un plan de una empresa viable, etcétera, etcétera, y eso fue lo que no hizo. El otro día cuando aparece, no solo que además no contó cuál fueron su acuerdo económico de salida de la compañía, que me parece que sería interesante saber, ya que decidió, como ponía el graph de la nota que le hizo José del Río, y se la rompe el silencio, ya que rompió el silencio, podría haber contado si hubo o no paraguas dorados, y cuánto fue el monto del paraguas dorado, porque me parece, sobre todo, siendo que es una empresa que se sostiene con el erario de los contribuyentes, el erario público, como dicen los periodistas, bueno, sería bueno saber cuál era el arreglo. Aparte, por ejemplo, cuando se fue Galucho de YPF, todo el mundo supo la cifra de la salida de Galucho de YPF. ¿Por qué no la dice él? No lo sabemos. Bueno, había que reestructurar, no se reestructuró, había que pensar un plan, no se pensó, había que armar un equipo competitivo que pensara como la industria, que supiera como la industria, y no lo pudo armar, no lo pudo conseguir. Bueno, el resultado es más o menos lo que hoy tenemos, que es una empresa muy muy parecida a lo que dejó el kirchnerismo, una empresa deficitaria, sin plan, sin modelo de negocios viable, sin un plan de negocio sustentable, con muchísimo más empleado de lo que necesita y con una estructura fuertemente ineficiente. Y capa geológica de gerente, con gente que no sabe planificar flota, con gente que tuvo que ver con la pérdida de la empresa que todavía está ahí, algunos de los cuales también reingresaron, con gente de otros sectores y otras industrias que llegó a la empresa para tratar de dar una mano, pero como yo me cansé de decir, y me parece que a las pruebas nos podemos remitir, querer dar una mano, por más buena voluntad, honestidad y qué sé yo que se tenga, evidentemente no es suficiente, e insisto, perdón tanta redundancia, a las pruebas podemos remitirnos, ¿sí? A las pruebas podemos remitirnos. Y esto a mí básicamente además me pone sobre lo que yo quería contar hoy. Hoy el 45 presidente de los Estados Unidos anunció su iniciativa de una modificación revolucionaria del sistema de control de tráfico aéreo de los Estados Unidos. Y a propósito hago de esto una nota al pie, ¿no? Yo el otro día veía un amigo que posteaba en Facebook, ya que también ahora estamos en Facebook, que posteaba en Facebook que a él le parecía que Aerolíneas Argentinas era la empresa comercial más segura del mundo. Y eso es más o menos como decir que los iPhones no son de Apple, ¿sí? Yo puedo decir eso. Bueno, decir eso es más o menos cualquier cosa. Hoy lo que contaba la secretaria de Transporte, Chao, y respaldado por supuesto con números y datos técnicos, es que el control aéreo, el espacio aéreo de los Estados Unidos es el más seguro del mundo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que tiene? El problema que tiene el espacio aéreo de los Estados Unidos es que está superpoblado, ¿sí? El presidente Trump dijo que por año en los Estados Unidos se están volando 1.000 millones de pasajeros, ¿sí? Por año, lo cual es una cifra realmente impresionante. Bueno, el sistema se fue quedando atrás respecto de las necesidades de un crecimiento y de un desarrollo impresionante que ha tenido el sector. Y por supuesto, si uno ve incluso algunos aeropuertos, como puede ser el aeropuerto, no sé, de La Guardia, o como puede ser el aeropuerto de Newark, o como puede ser incluso el aeropuerto de Seattle, en lo que es algunos aspectos de la estructura y sobre todo el sistema de control de tráfico aéreo,
ha quedado obsoleto en relación a, por ejemplo, algunas de las cosas que están sucediendo, o algunas de las cosas que vinieron sucediendo en los últimos 10 años, en Heathrow, en Hong Kong, en Beijing, en Shanghai, en Tokio, digo, en donde el sistema se ha tecnologizado y ha conseguido algo, un plus en relación a lo que hoy tiene el tráfico aéreo en los Estados Unidos, que es no solo mejorar la seguridad, sino además mejorar la eficiencia. Y cuando se mejora la eficiencia no es una cosa gratuita. Ser más eficiente para el transporte aéreo significa dos cosas fundamentales: ahorro para las empresas, ahorro para los contribuyentes. Y voy a agregar una tercera cosa: ahorro para los consumidores. Hoy se mencionó los consumidores. ¿Por qué digo que lo del viernes y lo de la tragedia de la gestión o de la no gestión de Isela Costantini me trae a lo de hoy? Por oposición. ¿Por qué por oposición? Porque lo que uno puede ver, por ejemplo, en la presentación que hizo hoy el CEO de los Estados Unidos, Donald Trump, es básicamente lo siguiente: identifica el problema, ¿sí? Y eso incluso vale para lo que está sucediendo en alguna medida, o en buena medida lo que está sucediendo todavía hoy, por decir un ejemplo, en esta línea de bandera. Identifica el problema, lo entiende, se siente a hablar con gente que sabe. 3 ex secretarios de transporte participaron en la iniciativa. La FAA, ¿sí? La FAA, que es la Federal Aviation Administration, que es el órgano más o menos madre de todo esto, también participó en lo que es la iniciativa que ingresa al Congreso ahora de los Estados Unidos para tratar de convertir y de mover el control de tráfico aéreo hacia una nueva era y, como se anunció hoy, meterlo en el siglo XXI. Se identifica el problema, se trabaja sobre algunas de las opciones. Hoy uno de los representantes que habló después del presidente dijo: yo me reuní por primera vez en el 2014 en la Trump Tower con Donald Trump y comenzamos a hablar de algunas modificaciones sustanciales que había que hacer sobre el sistema de control de tráfico aéreo y sobre la FAA, ¿sí? Sobre la Federal Aviation Administration. Y entre esas cosas hay un cambio sustantivo que ahora lo voy a detallar un poquito más. Pero la identificación del problema, trabajar con equipos técnicos que digan, bueno, las salidas para este problema son las siguientes, y ponerlo en práctica, y liderar eso que es ponerlo en práctica, no estar en el detalle, ¿está bien? Sino entender el problema, pensar soluciones y liderar el proceso en donde se empiezan a instrumentar esas soluciones, es ni más ni menos que la tarea que tiene que tener un CEO. Ni más ni menos que la tarea que tiene que tener un CEO. Por eso incluso en muchas presentaciones, se habla como del presidente de los Estados Unidos como el CEO de los Estados Unidos, ¿no? Porque efectivamente es alguien que está sentado, que conduce y que lidera. Y de hecho, la gente de la FAA, por ejemplo, la secretaria Chao, la gente del Congreso, estaba Ted Cruz también, le agradecía el liderazgo sobre la materia, y estaba, por supuesto, toda la industria, todos los líderes de la industria que participan en los Estados Unidos, le agradecían el liderazgo al presidente, porque eso es lo que se necesita, una visión y decir, hacia ahí vamos. ¿Cuáles son las cosas que intenta hacer y que va a intentar hacer el nuevo sistema de control o el nuevo sistema de tráfico aéreo, de control de tráfico aéreo, el ATC, en los Estados Unidos? Básicamente, volverlo más económico, más eficiente y más barato. Y esto entra dentro de un mega plan de infraestructura. ¿Cuál es la última novedad y que a mí me parece realmente muy, muy interesante al respecto? Que de esto va a escindirse finalmente de la administración del gobierno. ¿Sí? No es más del gobierno, va a ser lo que se llamó hoy self-funding, ¿no? Que es básicamente el control de tráfico aéreo va a estar a cargo, y esto me parece un detalle muy importante, de un organismo o más de uno eventualmente, que van a desarrollar el nuevo sistema de control de tráfico aéreo de los Estados Unidos, volviéndolo más tecnológico y haciendo básicamente una revolución en lo que es el transporte aéreo, mostrando además que el transporte aéreo está en el centro del foco de la gestión del presidente Trump y de la Trump Administration. Y básicamente lo que va a hacer es un organismo no gubernamental,
pero sin fines de lucro. Y esto me parece muy importante. Y hoy, aparte me parecía muy interesante por tantas veces el mote de aislacionista, de populista, etcétera, etcétera. No solo que está liberalizando el sistema y está reduciendo el déficit en algún sentido y está reduciendo el mangazo que se le pide a los contribuyentes para sostener algo que la Trump Administration entiende se puede autosubsidiar, autofinanciar, sino que además está mirando países en donde eso ya funciona. Se mencionaron algunos de los 16 países en los cuales ya funciona de esa manera, y uno de los que se mencionó, aunque no saben cuál era, Canadá. ¿Sí? Canadá, inspirándose en cómo ya funciona en Canadá y cómo mejoró el sistema, cómo lo volvió más económico, más eficiente, más tecnológico, mejor para los controladores de tráfico aéreo, mejor para los pilotos, mejor para los consumidores y mejor obviamente, para los aeropuertos, porque le va a mejorar mientras los aeropuertos se reconstruyen, porque recuerden que durante la campaña de gobierno para llegar a la presidencia, el presidente Trump dijo: vamos a rebuild the airports, no vamos a reconstruir los aeropuertos. Mientras eso sucede, se lo va a organizar de una manera mucho más eficiente y más interesante y más tecnológica y más acorde al siglo XXI, algo que durante años distintas administraciones se negaron a hacer, y las consecuencias son lo que habitualmente vemos en Estados Unidos, en lugares, y que se tome el modelo canadiense. Además me parece muy interesante porque Canadá es un lugar muy difícil para volar, sobre todo por las inclemencias climáticas. Así que me parece realmente muy interesante, y vamos a ver si podemos seguir de cerca eso que me parece. Ojalá lo rajen pronto a Donald, dice Delfar. Bueno, makes the airport great again. Eso va a voto. ¿Qué duda cabe que va a pasar? Creep, Richard Cheese, nos ponemos de pie. Alguien que mire algo que funciona más o menos bien, pero diga: esto tiene que mejorar. Tanto pedir es eso, ¿eh? Salud, señores. Hoy es lunes, el mejor día de la semana. Terminemos con la estupidez y el lugar común de que el lunes es un mal día. Es un día bárbaro el lunes, hermano, déjense de joder. Eso, y paremos la fotito de los alimentos, ¿eh? ¿Cómo parar con la fotito de los alimentos? Gracias. Bueno, muchísima gente hoy, ¿eh? El día más bonito de la semana, totalmente. Justicia. Basta de los lugares comunes de que el lunes es el peor día de la semana. Un día bárbaro, hermano. Yo arranco la semana siempre con más energía que la anterior. Señores, nos vamos con el himno. No vuelven más. Waitress, can I get... Un beso a Isela. Llegó tarde, bueno, se puede ver la repetición. Piden que ponga algo de Metallica. Otro día ponemos algo de Metallica. Hoy nos vamos ya con el himno. You can't always get what you want. Recuerden, pero si se intenta. A veces se puede conseguir lo que uno necesita. A veces hay que conformarse con eso, ¿correcto? Seamos libres. Basta de banda tarifaria de precio mínimo. Dejemos que las empresas pongan el precio que quieran para los tickets, para los compañeros que desean volar. Y basta de cobrarle un extra a los extranjeros. Seamos libres. Desregulemos el mercado aerocomercial que atenta contra el mejor futuro del sector, señores. El sector aerocomercial da mucho trabajo, alimenta el turismo y es una forma bárbara de viajar, ¿eh? Es un milagro.
piden de los pistos, ya empiezan a pedir de todo. Nos calmemos con la demanda, muchachos, ¿eh? Bueno, señores, justicia, justicia, justicia. Momento vergüenza ajena. Este domingo estuvimos en lo del amigo Malcolm. Gracias, Malcolm, querido, por los RT. Y se había caído el wifi. Vergüenza ajena. Justicia, justicia. Pero como dice la canción, no siempre se puede conseguir lo que uno quiere. Señores, hasta la próxima. Gracias.